Libro de Isaías y estamos hoy en el capítulo 3 y 4 y vamos a estar caminando por estos dos capítulos con dos enfoques, dos palabras que tal vez nos deja de manera general toda la idea que en estos dos capítulos se recoge. Bueno, quiero recordar, primer capítulo Dios llama al arrepentimiento, segundo capítulo Dios está anunciando el reino que vendría. Y aunque algunos lo ubican al final de los tiempos, quiero decirle, el final de los tiempos es ya, desde que Cristo vino comenzó el final de los tiempos. Y también la explicación está amplia allí en el estudio bíblico. Y también capítulo 2 habla también del día final o el juicio de Dios. Pero ahora se acerca en el capítulo 3 y capítulo 4 de una manera más puntual en el contexto de Israel, de Judá, de lo que están viviendo ahora ellos como nación. Y hay dos palabras, de nuevo, que describen estos dos capítulos en virtud de hacer un resumen, juicio y restauración. Para la nación de Israel de una manera muy especial, y Dios juzga el pecado de Israel, del liderazgo de Israel, pero también Dios restaura, hay promesa de restauración y modo de restaurar la relación de Israel, de Dios, de su pueblo con él. Todo esto se aplica para nuestras vidas también como iglesia en estos tiempos. Dios nos llama a saber que hay juicio en este mundo, pero también hay restauración. Dijo Charles Spurgeon, Dios nunca destruye sin antes advertir y llamar al arrepentimiento. Siempre, si nosotros como padres, antes de disciplinar a nuestros hijos, siempre damos advertencia, no hagas esto, te puede pasar esto, tal, 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 o en cualquier momento alguien quiere tomar medidas, siempre va a haber una advertencia, por supuesto, estoy hablando de personas que usan la justicia, usan el justo juicio, pero siempre hay una advertencia inicial. Y esto es lo que quería Dios hacer con la nación de Israel. Y en el capítulo 3, Isaías está hablando ahora, Dios a través de Isaías, a la nación de Israel y permite el Señor que esté obrando poderosamente en cada uno de las personas que está escuchando este mensaje de Isaías. Juicio de Dios sobre el pueblo rebelde. Y quiero anotar la palabra rebelde en virtud que una persona rebelde es aquella que conoce la ley pero que no la quiere cumplir. Eso es rebeldía. Conozco lo que hay que hacer pero no lo hago. Eso es rebeldía. Tal vez la ignorancia no tiene justificación, pero cuando no se conoce lo que hay que hacer y no se hace, bueno, hay un desconocimiento, hay una ignorancia de lo que hay que hacer, pero rebeldía es cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Así que en Isaías capítulo 3, verso del 1 al 7, nos describe que en la escasez y el caos viene muchas veces por abandonar a Dios. Y quiero que tomen esta enseñanza en virtud de lo que ahora está pasando en Israel. Leo algunos versículos para ubicarlo en el contexto, pero les dejo de tarea leer estos dos capítulos antes que se acueste hoy. Dice, porque he aquí, estoy leyendo capítulo 3 de Isaías, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá, estos dos lugares específicos donde está siendo enviado este mensaje, al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y de socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente, el hábil orador, y les pondré jóvenes y príncipes y muchachos serán sus señores. Es interesante cómo Isaías describe la crisis que estaba pasando el pueblo de Israel porque habían dejado al Señor. Y bueno, aunque parece algo bueno, y sí es bueno cuando la juventud se incorpora al liderazgo, pero dice aquí que muchas de las cosas que sucedieron en Israel fue porque la inexperiencia tomó el lugar o las personas que no tenían el conocimiento del Señor que llevaban al pueblo a rebeldía. Quitaré, dice el Señor, el sustentador, quitaré
eh, el sustento de pan y todo socorro de agua. Esto es algo simbólico que está hablando de crisis económica, crisis que puede venir a la nación de Israel. Este es el contexto por no buscar al Señor o por delegar el liderazgo o las cosas del Señor a quien no está calificado o puesto de parte de Él. Y hay crisis de nuevo cuando no buscamos del Señor. Dios quita el sustento y el liderazgo de Jerusalén y debido a su rebeldía. Dice, yo pongo al inexperto. Nunca es bueno ser guiado por alguien que no tiene experiencia. Siempre los guías, los líderes deben ser personas, como Pablo dijo a Timoteo, a personas que tengan un llamado, una experiencia y que den testimonio de esto. La sociedad cae en desorden porque no tiene temor de Dios. Aplicándolo para Jerusalén y para Judá, ellos estaban en un problema ahora también social, porque el liderazgo, de nuevo, social, que para ellos coincidía mucho con el liderazgo religioso, no estaba bajo la bendición de Dios, estaban lejos de la bendición de Dios. Aplicándolo hoy, nuestros liderazgos, tanto en lo personal como en lo familiar, como en eclesial y social, tenemos que ampararnos bajo la guianza del Señor, bajo la mano de Dios que puede ministrar a nuestras vidas para traer su bendición. El principio espiritual que nos deja ver el profeta aquí es que cuando una nación, un pueblo, una familia, una persona se aparta de Dios, la estructura social y moral se desborona. Muchas personas juzgan a Dios y dicen, ¿y por qué Dios permite? ¿Por qué Dios? ¿Y por qué pasa esto si Dios es tan bueno? Bueno, sucede eso porque las personas no buscan a Dios. Viene entonces una crisis espiritual. Por eso, desde los mandatarios mayores hasta la casa, debemos siempre ser guiados por el Señor. Deuteronomio capítulo 8, versos 11 hasta el 14, Dios advierte sobre el peligro de olvidarse de Él cuando hay abundancia. En los días buenos, siempre recuérdate del Señor. En los días malos, siempre recuérdate del Señor. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Y es una palabra que nos gusta, pero tenemos que recordarla en todo momento. El consejo del sabio, aquel monarca, le dijo la frase que siempre le ayudaría, y creo que se la grabaron en un anillo o en un pulso, no recuerdo la historia perfecta, pero lo que sé es que la frase decía, eso también pasará. En los momentos buenos, recuerda, eso también pasará. Y los momentos malos, recuerda, eso también pasará. Pero nunca podemos olvidarnos del Señor, sean buenos momentos o sean malos momentos. Mateo capítulo 6, verso 33, afirma el Señor este principio que Isaías le está diciendo a la nación y que hoy Dios nos está diciendo a nosotros. Busca primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán como añadidura. Se va a sumar y lo suma el Señor. Lo suma el Señor. La aplicación para nuestras vidas hoy es que como iglesia debemos confiar en Dios como nuestra provisión y guía, evitando caer en la autosuficiencia. Yo solo puedo, no me hace falta la ayuda de Dios. Sí necesitamos la ayuda del Señor, sí necesitamos el sustento del Señor, sí necesitamos el amparo del Señor. Como dice el salmista, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí necesito la ayuda del Señor, sí necesito el amparo del Señor. De los versos 8 hasta el 12, Isaías toca en la llaga espiritual, social, moral de la nación y está hablando de la corrupción del liderazgo y la decadencia moral. Y aunque es un poco fuerte, comienza Isaías y habla acerca de lo que se estaba sucediendo. Dice, pues arruinada está Jerusalén. Y esta frase está en el verso 8. Arruinada está Jerusalén y Judá ha caído
porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Este verso 8 resume lo que hasta el 12 nos describe de la corrupción, de la degradación moral de Israel, que estaba contra Dios. Se estaban olvidando de Dios, desde el liderazgo hasta los menos líderes, vamos a decir. Los líderes guiaban al pueblo hacia el pecado en lugar de hacia la santidad o la justicia divina. Por eso es importante, todos, y como me gusta siempre recordar, tú y yo somos líderes. No son líderes solo los pastores, cada persona es líder. Si guías a otra persona en tu familia, eres líder. Si guías a tu hijo, eres líder. Si guías a tu esposa, eres líder. Si ustedes dos como matrimonio son líderes, se guían uno al otro, se ayudan uno al otro. Tienes un grupo pequeño, eres líder. Guiamos a las personas para venir al Señor, para crecer en el Señor, para amar al Señor. Es importante guiarle a la santidad. Es importante ser ejemplo para otros que puedan caminar con el Señor siempre. El pueblo enfrentaba las consecuencias del pecado. Hay un punto social que aquí está hablando Isaías para la nación y es que seguía a los gobernantes corruptos. Es decir, aunque ellos estaban en eminencia, los líderes que estaban llevando al pueblo al pecado, pero el pueblo seguía la corrupción de ellos. Le seguía el juego a los pecadores y no se levantaban, pero Dios levanta siempre profetas, por eso Isaías está llamando la atención al pueblo. Hoy tú y yo tenemos que levantarnos para ser autocríticos cuando hacemos algo mal, también animar a la familia para hacer las cosas correctamente, pero animar a los amigos, a las personas, a todos aquellos que necesitan restaurar su relación con el Señor, animar a las personas para caminar siempre con el Señor. El liderazgo que se aparta de Dios lleva al pueblo a la ruina. El líder que se aparta de Dios lleva su vida a la ruina. El líder que se aparta de Dios lleva a su familia a la ruina. El líder que se aparta de Dios lleva a la iglesia a la ruina. Por eso tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Pero Proverbios 29:2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y está hablando desde el contexto social, por supuesto, de nuevo, para este tiempo convergen estas dos cosas y así debe ser porque Dios espera que los gobernantes sociales también los respeten. Dios espera que los gobernantes eclesiales respetemos su nombre, honremos su nombre. Dios espera que los líderes familiares honren el nombre del Señor. Por eso dice, cuando los justos dominan, sea cual sea la categoría de tu grupo donde tú estás liderando, la gente va a estar alegre porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y por eso es importante mantenernos en santidad como líderes, como pueblo de Dios. Primera Timoteo capítulo 3, verso 2. Aquí hay requisitos para los líderes de la iglesia y debe, que dice, ser irreprensibles, prudentes y justos. Y la palabra irreprensible a veces es mal interpretada porque es como que no tenga ninguna falta. No, no somos perfectos, ninguno. Pero irreprensible es reconocer nuestras faltas, levantarnos, recuperar fuerza, continuar hacia adelante, saber que dependemos del Señor. A pesar de nosotros, dependemos del Señor y podemos caminar en esa dependencia a Él. La iglesia necesita líderes piadosos, la sociedad necesita líderes obedientes, la familia necesita líderes espirituales en santidad, en integridad, que vivan conforme a la palabra del Señor. Amén, amén. Bueno, termina el capítulo 3 hasta el verso 26, 16 hasta el 26, dándonos juicio por la soberbia y la vanidad. Ahorita hablaba del término rebeldía, ahora hablo del término soberbia y vanidad, y es cuando una persona continúa, cuando una persona se obstina en seguir en su pecado, cuando hace caso omiso a la palabra de reprensión del Señor. Dios reprende a las mujeres de Jerusalén por su orgullo y su vanidad.
Dios reprende al liderazgo y a las personas que se alejan de él, de nuevo, con orgullo y con vanidad. Orgullo es imitación al diablo, porque cuando una persona se siente orgulloso fuera de Dios, está en el mismo espíritu del diablo, que por su orgullo de ser quien era, se apartó del Señor. Y la vanidad es cuando nosotros depositamos nuestra seguridad en cosas vanas. Vanidad viene del término cosas vanas y pasajeras que no tienen valor de eternidad. Pasará, vanidad. Así lo decía Salomón, todo es vanidad, va a pasar. Entonces, tu vida y mi vida no debe estar fundada en principios o en fundamentos vanos que pasan, como, como la espuma del detergente. Se levanta rápido, pero también se va rápido. Esa es la vida. Vanidad. Todo es vanidad. Dios reprende a las personas que se autocalifican o que viven con orgullo y vanidad lejos de Él. Y también cuando las personas se categorizan o se valoran por lo externo, sin tener en cuenta la profundidad de la espiritualidad en su vida, la profundidad de lo que hay en su corazón consagrado para Dios. Recuerda, Jesús dijo acerca de entregarse a Cristo y vivir para Él, de que desde de su interior correrán o saldrán ríos de agua viva. Tu vida y mi vida sale de adentro hacia afuera. La espiritualidad y la consagración comienza en tu corazón. Dios se opone al orgullo y Él exalta a los humildes. Hay un hermoso salmo que nos habla de esta gran realidad. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4, dice que la verdadera belleza proviene del corazón y no de la apariencia externa. Lo externo pasa, el corazón se fundamenta en el Señor. Santiago capítulo 4, verso 6 también dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que buscar a Dios en humildad, dependencia, en estar sostenido de Él siempre. La iglesia, tú y yo, tenemos que valorar la belleza espiritual. Tenemos que valorar nuestra fortaleza interna delante del Señor por encima de cualquier apariencia, de lo que puedan decir. No te preocupes lo que diga la gente, preocúpate lo que dice el Señor. Busca con humildad el reino del Señor. Como dice Mateo 6, de nuevo lo repito, busca primero con humildad el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá como por añadidura. Pero el Dios que conocemos tiene algo interesantísimo y por eso me gusta este libro que se le llama El Evangelio del Antiguo Testamento. Y es que reprende, nos enseña nuestro pecado, pero nos da nuestra solución. Y para la Jerusalén y para Judá, Él manda a través del profeta Isaías palabras y orientaciones para la restauración prometida por Dios. Capítulo 4, verso del 1 hasta el 6. Y este capítulo es corto, pero lleno de esperanza. Dice que vendrá el renuevo del Señor, traerá la salvación. Israel estaba recibiendo ahora una palabra de aliento, una palabra de restauración. Recuerda, Dios nos habla de nuestro pecado y nos habla de la solución para el pecado. Y por supuesto, Leo verso 2 dice, echarán mano a un hombre, 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permitiremos llevar a tu hombre, quita nuestro oprobio. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, y los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere debajo de Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Está hablando el profeta acerca de lo que iba a suceder cuando buscaran y tomaran
al Señor, cuando buscaran de Dios. El renuevo de Jehová es una frase o un título, me gusta decir también título, que habla de Cristo. Es una representación mesiánica, renuevo de Jehová. Es como cuando se corta un tronco de un árbol y ese renuevo que nace, esa ramita verde que nace de un tronco tal vez dañado por el tiempo, maltratado por las circunstancias de la vida, pero hay un renuevo y ese renuevo, esa vida viene del Señor. A Jesús se le llama el renuevo de Jehová, el renuevo del Dios que salva. Eso es una esperanza mesiánica. Dios restaura a los que sean fieles y los limpiará del pecado. Tú y yo hemos sido restaurados, hemos sido perdonados y hemos sido bendecidos por el Señor. La verdadera restauración viene solo, y esto es muy importante, solo a través de Cristo. La verdadera restauración solo viene a través del Señor Jesucristo para darle gloria, honra y alabanza a el Padre Celestial. Jeremías capítulo 23, verso 5 dice, profecía sobre el renuevo de David, que reinará con justicia. Siempre, tanto Isaías como Jeremías y todos los profetas están apuntando a Cristo como la esperanza mesiánica y de salvación. Jeremías lo llama renuevo, pero usa el nombre de David, que representa, es un tipo de Cristo. Por eso Isaías está hablando del renuevo de Jehová, el profeta Jeremías, renuevo de David. Por supuesto, se estaban refiriendo a la misma persona que es Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Aleluya. Qué bueno. Juan capítulo 15, verso 5 dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La bendición en tu vida, los frutos en tu vida, en lo espiritual, en lo material y en lo emocional, viene cuando estamos en la vid, en el tronco que es Cristo, cuando estás agarrado del Señor. Dice de nuevo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dios quiere que tu vida en todos los sentidos sea bendecida por él. La iglesia, tú y yo tenemos que aferrarnos a Cristo. Sea que estemos en momentos de bonanza, sea que estemos en momentos de crisis, sea que estamos en alegría y todo vaya bien, o sea que estás en tribulación, siempre tenemos que estar aferrados a Cristo. Él es la fuente de la vida, de la provisión, de la restauración, del bien supremo para tu vida. Versos 4 hasta el 6 también nos habla de que Dios limpia y protege a su pueblo. Si eres pueblo de Dios, Dios protege tu vida. Amén. Dios protege tu vida. Dios limpia tu vida. Dios purifica a su pueblo y cubrirá con su presencia. Muchos textos nos dan esperanza de la bendición de Dios, del cuidado de Dios, de la protección de Dios, del amparo del Señor, de la sombra del Altísimo, de la columna del fuego, de la columna de humo, de nube, todo lo que Dios hace para proteger a su pueblo. Está alrededor de su pueblo como poderoso gigante, como está Jerusalén rodeada de montañas. Muchos textos nos hablan de la protección del poder de Dios para ayudarnos y bendecirnos. De la gloria de Dios será siempre el refugio para tu vida y para mi vida. Es como un abrigo en tiempos de prueba. Es como un refugio en tiempo de la tempestad. Dios purifica y protege a su pueblo cuando permanece bajo su bendición, cuando permanece en santidad, cuando permanece buscando su rostro y su bendición. Malaquías capítulo 3, el libro de Malaquías es un libro maravilloso. Este libro está hablando de, bueno, capítulo 3, versos 2 y 3 nos habla de cómo Dios es fuego purificador que limpia a su pueblo. Muchas veces tú y yo pasamos por una tribulación para limpiar, para ser limpiados. Y nos limpia el Señor, nos restaura el Señor, nos purifica el Señor. Ya hemos hablado de esta imagen muchas veces, pero el diamante, para que pueda ser diamante, va a estar bajo presión.
Los jugos de la fruta solo salen cuando son exprimidas las frutas. Las semillas pueden brotar cuando solo están metidas debajo de la tierra por muchos días y en oscuridad. Solo así podemos brillar finalmente. El Salmo 91, muy conocido por todos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor ministra a nuestras vidas cuando estamos bajo la sombra de Él, cuando estamos bajo su amparo y bajo su fortaleza. Isaías capítulo 3 y capítulo 4 de nuevo nos habla nos advierte de la consecuencia de vivir en pecado, nos habla del juicio, y no estoy hablando del juicio final, sino las consecuencias que pasan cuando nos apartamos del Señor, pero también capítulo 4 de nuevo nos habla de la restauración, de la esperanza, mostrando el amor de Dios, mostrando cómo Dios arma nuestras vidas, cómo Dios limpia tu vida y mi vida, cómo Dios fortalece nuestras vidas en Cristo Jesús para que nosotros podamos vivir bajo su bendición. Así que vamos a depender de Dios siempre. No dependas de tus fuerzas, no dependas de tus recursos, todo es pasajero. Eh, Vamos a ser movidos por líderes que estén centrados en la palabra del Señor. Busquemos el liderazgo por las palabras del Señor, por la Biblia, que es nuestra única regla de fe y conducta. Y buscar con humildad y santidad, confiado en la provisión y la restauración del Señor. Dice la palabra del Señor que Él siempre va a venir para restauración de tu vida. Dios quiere que vivamos para Él, que confiemos en Él, que esperemos en Él, que estemos confiados siempre, porque Él va a indicarnos qué hay que quitar y qué hay que poner en cada una de nuestras vidas para vivir para la gloria de su nombre, y que Él lleve toda alabanza, toda gloria y toda honra en nuestras vidas. Y como la nación de Israel en Jerusalén y en Judá se apartaron de Él, Dios trajo palabra a través del profeta Isaías para indicar el error y restaurar, para dar la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y oración, y que estos dos capítulos sean para edificación de tu vida.